Las actas de las sesiones 156 especial, 157 ordinaria y 158 especial se ponen a disposición de las y los señoras y señores diputados. El señor secretario dará lectura a la cuenta. Ahí viene. Gracias, presidente. Se han recibido los siguientes documentos. Un oficio de su excelencia el presidente de la República, mediante el cual se presenta la urgencia que califica de simple, para el despacho del proyecto que modifica la ley 20.130 que regula el lobby y las gestiones que representan intereses particulares ante las autoridades y funcionarios para extender su aplicación a los casos que indiquen y aumentar las sanciones por incumplimiento. En segundo lugar, un oficio de la ministra del Interior y Seguridad Pública en respuesta a una solicitud de esta comisión en orden a proporcionar antecedentes sobre el caso de un grupo de ciudadanos iraníes que ingresaron al país en 2023 con pasaportes falsos a través del Aeropuerto Internacional de Santiago. Y finalmente una invitación y el programa adjunto correspondiente remitido por la Coordinadora de Asuntos Parlamentarios del Ministerio de Relaciones Exteriores para conocimiento de esta Comisión de Gobierno Interior, invitación extendida por el presidente de la Cámara de Diputados de Argentina para participar en el Foro Parlamentario de Inteligencia y Seguridad a realizarse los días 24 y 25 de octubre en Buenos Aires. Eso es todo, presidente. Muchas gracias, secretario. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Diputados, diputadas, ofrezco la palabra sobre la cuenta. No hay palabra sobre la cuenta, ofrezco la palabra sobre varios. Diputado Becker, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Saludar a los diputados presentes en la sala, al personal de la corporación y a los invitados. Muy brevemente, me han hecho llegar una carta, el señor don Carlos Kaiser, que es una persona con discapacidad severa. Tengo mis extremidades, dice la carta, superiores e inferiores incompletas, sufro dolores crónicos, dependo de terceros para poder ir al baño, otras actividades vida diaria. CERVEL ha tomado represalias en mi contra tras mi denuncia por la violación de mis derechos establecidos en la Constitución, en Ley 20.422 y Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. No pude votar en las elecciones pasadas debido a que, a pesar de que me comuniqué con el CERVEL, señalando que tengo movilidad reducida y cambiar un local de votación muy lejano, no logré tener asistencia para llegar y no pude votar. Arriesgo multa por no haber votado. Les entregué la información al CERVEL, no hizo nada al respecto, a pesar de que en la esquina de mi casa se encuentra un local de votación. Ahora me han puesto como vocal de mesa, señor presidente, a pesar de que desde las elecciones del 2005 ellos fueron notificados de mi discapacidad, están violando la ley 18.700 sobre votaciones y escrutinio y consigna el artículo 49, si la persona está físicamente imposibilitada, no se le puede exigir ser obligado a ser vocal de mesa. Ellos lo sabían, pero claro, la venganza por si quejas ante el SENADI. Ahora debería ir a un médico para que acredite mi discapacidad. La ley no señala que mi certificado de discapacidad se apruebe. Deberé conseguir quien me lleve porque yo ya no puedo caminar fuera de mi casa. Luego deberé ir donde las autoridades a excusarme. El CERVEL de una situación claramente es un acoso, dice esta persona. Yo, a pesar de mi discapacidad, he presentado servicio a mi país, otras naciones, pero encuentro injusto que el CERVEL viole por segunda vez mis derechos a causa del dolor y sufrimiento y yo pudiera ser vocal, con gusto lo haría, pero no puedo. Me están causando sufrimiento, el CERVEL viola mis derechos a mi discapacidad. Para evitar esta situación, vuelvo a recurrir y sugiero que el CERVEL cruce los datos con el con el Registro Nacional de Discapacidad y también mantenga registro de quienes nos hemos excusado por discapacidad en años anteriores para este tipo de situaciones que nos parecen graves e inaceptables. La petición, estimado presidente, es oficial al CERVEL en el más breve plazo a propósito de solicitar que esta persona sea excluida de ser vocal y, si es posible, bueno, entiendo que ya no va a ser posible, acercar el local de votación a su casa. Y si no puede ir a votar, yo creo que estaría eventualmente excusado. Pongo a disposición la carta, presidente, del señor Carlos Kaiser Mancilla a propósito de esta petición que acabo de leer. Gracias, presidente. Gracias, diputado Becker. Pido el acuerdo para que tomemos mandemos el oficio. ¿Hay acuerdo? Ya, se toma el acuerdo entonces para mandar el oficio a CERVEL. Acá. Ofrezco la palabra sobre varios. Diputado Mesa tiene la palabra. Diputado Mesa.
Muchas gracias, presidente. Yo creo que el Ejecutivo, presidente, no sé cómo será la relación con otras comisiones, pero con esta jamás se podrá decir que esta comisión no colabora con la agenda legislativa del Ejecutivo. Sesionamos 3 veces a la semana, vamos mezclando las urgencias del Ejecutivo con los temas que a los parlamentarios les parece. Y por lo mismo creo que corresponde, atendida la situación que muchos de nosotros ya conocíamos con anterioridad, pero que ayer se hizo pública a nivel nacional por un reportaje de un programa de televisión, un programa de noticias, la situación de la frontera con Bolivia. Diariamente entran 300 personas, de las cuales la inmensa mayoría son venezolanos. Y a mí lo que más me indignó del reportaje de ayer, presidente, es que cuando les preguntan a los inmigrantes ilegales que cómo se han sentido en Chile, dicen, no, estupendo, nos han tratado súper bien, nos han ayudado con todos los trámites. O sea, yo desafío a cualquiera acá que vaya a pararse afuera a un consultorio que pregunte cómo se siente con la atención de la salud pública en Chile. Nadie va a decir, no, estupendo, me han ayudado con todos los trámites. Los que estamos legales en este país, tanto chilenos como extranjeros, no nos sentimos tratados tan amablemente por el Estado de Chile. En cambio, a quien ingresa por la ventana, a la mala, sin ninguna documentación, se le trata espectacular, se le pone un refugio, un campamento de refugio, ¿cierto? Y se le ayuda en todos sus trámites para que puedan regularizar su situación en Chile. Entonces, yo lo que veo, presidente, es que estamos avanzando en una actualización de la ley de migración, atendía a la crisis migratoria que tiene nuestro país, pero el Ejecutivo va para otro lado totalmente distintos con su actuación. Nosotros es cosa de que veamos cómo está quedando este proyecto, va para un lado, pero allá lo reciben y les falta poco que recibirlos con fanfarria. Entonces creo que lo que corresponde es que sinceremos las posiciones entre esta comisión y el Ejecutivo respecto de cómo estamos viendo cómo estamos mirando la crisis migratoria. Y para eso, presidente, creo que sería fundamental que acordáramos como comisión realizar una sesión especial, que una de las sesiones de esta comisión, esta semana ojalá, quizás la del miércoles, para dar un tiempo razonable para poder preparar, para que el Ejecutivo pueda prepararse y venir, en donde asista la ministra del Interior, Carolina Toá, el subsecretario Monsalve y el director del Servicio Nacional de Migraciones. Los tres. ¿Por qué? Porque los tres, en distintos niveles, son los que llevan adelante la agenda migratoria del país. Y que nos digan si es que lo que estamos haciendo acá es perder el tiempo con este proyecto de ley. Porque, ¿qué sacamos con nosotros endurecer el trato al inmigrante legal cuando los reciben de brazos abiertos en Colchane y en Tarapacá? Entonces, presidente, si es que la comisión está de acuerdo, creo que correspondería hacer esta sesión especial lo antes posible. Muchas gracias. Gracias, diputado Mesa. Yo voy a pedir el acuerdo para que citemos a la ministra del Interior y citemos al subsecretario Monsalve para que nos vengan a informar cuáles son las medidas que se están tomando. Yo creo que esta comisión, el tema más importante es la migración ilegal, por eso estamos tramitando este proyecto de ley. Vamos a tramitar también el proyecto de expulsiones administrativas. Por ende, sería bueno que viniera el subsecretario y la ministra toda, yo creo que el miércoles para dar tiempo. Sí, sí, pero lo podemos. Están invitados confirmados, porque. Secretario, por favor, tiene la palabra. Está invitado la subsecretaria del Desarrollo Social por el proyecto de los pagos hechos a los funcionarios y exfuncionarios municipales. Tema que me pidió el mismo diputado Mesa también. Lo que puede ser el próximo lunes, sin falta. ¿Les parece? ¿Tomamos el acuerdo? ¿Y el director del Servicio Nacional también de Migración? Los tres. Ya. La ministra toda, su secretario Monsalve y el director, que ya es un invitado habitual de esta comisión. ¿Les parece? ¿No dan acuerdo? Sí. Que quede en acta, la diputada Catalina Pérez no da el acuerdo, pero los demás diputados, si votamos, sí. ¿Hay acuerdo? Sí. Hay acuerdo. O sea, claro, por mayoría. La diputada Catalina Pérez no dio el acuerdo, que quede en acta. Y así lo pidió. Se toma el acuerdo. Ofrezco la palabra sobre varios. El diputado Borges tiene la palabra. Gracias, estimado presidente. Mire, yo quiero hablar de las zonas rezagadas y como va a estar citada a esta comisión la directora nacional de Subdere, me gustaría que pudiera traer un informe
Específicamente es por la región de los lagos, donde nosotros tenemos territorios insulares y aislados del mar interior de Chiloé. Las comunas que están en este plan de desarrollo de zonas rezagadas son Calbuco, Kemchi, Quinchao, Puqueldón, Keilen y Quellón. Este plan dura hasta el 17 de junio del 2029, pero me gustaría saber, estimado presidente, cómo van los porcentajes, cuáles han sido las acciones, cuáles han sido los programas que se han entregado a estas comunas como zona rezagada, porque si tenemos un plan hasta el 2029, me gustaría saber en qué porcentajes vamos digamos, si es que hay algún porcentaje que se tiene que cumplir, cómo vamos en cada comuna y cómo vamos especialmente en estas comunas que tienen islas, o sea, la comuna de Calbuco, todas las comunas que yo nombré son comunas que tienen islas, así que me gustaría que si ella viene a exponer a esta comisión, también pudiera traer cómo va este plan de zona rezagada en el territorio insular en Chiloé, estimado presidente. Gracias. Gracias, diputado. Pido, secretario, por favor. Sí, no, presidenta, que como estamos con la fecha muy encima, tal vez darle más tiempo a la subdere para, porque este tema no tiene ninguna relación con el proyecto de ley que se va a ver el miércoles. Diputado Borges tiene la palabra. Sí, entonces, presidente, me gustaría ver que pudiéramos proponer una fecha para que ella venga a exponer este tema, no solamente de la región de los lagos, si es que viene a esa exposición, que traiga un análisis de todo el país, de las zonas rezagadas, porque no solamente en la región, sino que traiga el itinerario que tienen con este proyecto hacia el 2029 de todo el país. Eso sería, presidente. Perfecto, veamos la fecha. Puede ser. Yo creo que para el próximo martes, pero la idea es que empecemos a avanzar con los proyectos, porque tenemos hartos proyectos en tabla, pero lo ponemos en tabla, no se preocupe. ¿Ya? Tomamos ese acuerdo, diputado Borges. Ofrezco la palabra sobre varios. Ya, entonces pasamos a la orden del día. La presente sesión tiene por objeto continuar con la discusión y votación en particular del proyecto de ley de origen en mensaje en primer trámite constitucional y con urgencia calificada de suma, que modifica la ley 21.325 de migración y extranjería y otros cuerpos legales en materias que indica el boletín número 16.072-06. El vencimiento de la urgencia es el 10 de octubre y para eso tenemos invitado a Nicolás, que es parte de la dirección del Servicio Nacional de Migraciones, y a Karina Uribe y Nicolás Torrealba y la señora Karina Uribe, asesora del Ministerio del Interior y Seguridad Pública. Vamos a seguir con la votación de este proyecto de ley. Secretario, por favor. En la sesión pasada se votó hasta al final del artículo primero del proyecto, es decir, que modifica la ley de migración. Corresponde continuar la discusión y votación en particular con el artículo segundo del proyecto que modifica el decreto ley 5142 del Interior, que fija el texto refundido de las disposiciones sobre nacionalización de extranjeros en el siguiente sentido. En primer lugar, se modifica el artículo segundo, página 98 comparado, para reemplazar en el inciso primero la expresión 5 por la expresión 7, es decir, los años de residencia que se requieren para otorgar la carta de nacionalización a los extranjeros mayores de 18 años. Hay una indicación, la página 99 del Ejecutivo, para reemplazar la expresión 5 años de residencia por 10 años de residencia definitiva, continuada. Y después, para eliminar la oración y que sean titulares del permiso de permanencia definitiva. Tenemos que votar esa indicación de parte del Ejecutivo. No sé si el Ejecutivo se quiere expresar por la indicación. Don Nicolás tiene la palabra.
Gracias, presidente. Bueno, efectivamente es una indicación del Ejecutivo que va en el sentido de lo que se ha expuesto anteriormente en la discusión de este proyecto de ley, para hacer más exigente el acceso a la nacionalidad chilena vía carta de nacionalización y subir el plazo de 5 años que está establecido hoy en la ley, 5 años de residencia y teniendo la residencia definitiva, a un plazo de 10 años con residencia definitiva. Ese es el objetivo de la indicación y, como digo, va en sintonía con las otras normas que se han propuesto en torno a la concesión de la nacionalidad por carta de nacionalización. Gracias, don Nicolás. No sé si ofrezco la palabra, diputado, o pasamos a la votación. ¿No hay palabra? Votación, por favor, secretario, tomemos la votación. ¿Votaron todos los diputados y diputadas? Sí. Se cierra la votación. Resultado de la misma. 6 a favor, no hay votos en contra ni parte. Se aprueba la indicación. Pasamos a la siguiente, entonces, secretario, por favor, para que dé lectura a lo que vamos a votar. En la letra B. Ay, no hay. Este llegó ahora. Hay una indicación, me dice Carolina, para agregar al artículo 2 que acabo de leer del Decreto Supremo 5142, el siguiente inciso: sin perjuicio de lo señalado en el inciso anterior, tratándose de personas reconocidas como refugiadas o apátridas, el plazo de residencia definitiva será de 5 años. Esta es una indicación de las diputadas Tello, Catalina Pérez y Camila Musán. Allá. Es fuera de comparado, pero la tienen. Sí. Si el Ejecutivo nos puede dar la opinión de esta indicación, don Nicolás tiene la palabra. Gracias, presidente. Bueno, como Ejecutivo estamos de acuerdo con esa indicación, ya que establece una diferencia, digamos, en el plazo para optar a la nacionalización respecto de aquellas personas que son reconocidas como refugiados, y aquellos que se declara su condición de apatridia, ¿no? de apatria. En ambos casos, por las mismas consideraciones. Son personas, que, en el caso de los refugiados, que tienen un difícil acceso al pasaporte, porque tiene que ser requerido de aquel país que los persigue, digamos, o aquel país donde su vida y su seguridad peligra. Y en el caso de los apátridas, porque sencillamente no tienen un país que pueda emitirles un documento de viaje o un pasaporte. Esa es la consideración y por eso nosotros estamos de acuerdo con la indicación. Diputada Catalina Pérez tiene la palabra, que es una de las autoras de la indicación. Muchas gracias, presidente. Sí, solo agregar a lo señalado por el Ejecutivo digamos que hacemos referencia a una circunstancia bastante excepcional, la circunstancia respecto de una persona que esté en condición de apátrida o que acceda, digamos, a condición de refugiado, no es la regla general en ningún caso dentro de lo que entendemos como el proceso regular de migraciones, digamos, y por tanto respondiendo a una característica o una situación excepcional. Mantenemos la norma que hoy día está vigente en la legislación. Tampoco es que estemos estableciendo un requisito, digamos, más laxo que el que actualmente tenemos. Hoy día, a nivel general, estamos buscando aumentarlo a 10 años, pero buscamos excluir esta condición, de nuevo, excepcional, de una persona que se encuentre en condición de apátrida o una persona que se encuentre en condición de refugiado, una vez que además ha sido caracterizado, se le ha entregado la condición de refugiado, que evidentemente también es conforme a las normas que nosotros mismos estamos regulando. Por tanto, atendida la condición excepcional de la situación, esperamos contar con el apoyo de la comisión.
Gracias, diputada Catalina Pérez. En votación la indicación. Diputado. Diputado Fuenzalía, tiene la palabra. Íbamos a entrar en votación, así que... Muchas gracias, presidente. Estaba viendo la modificación. Entiendo el apátrida que no tiene derecho a nada y va a ser muy difícil tenerlo, pero el refugiado, una vez que se otorgue su residencia definitiva, no debería considerarse como en la misma situación de apátrida. Me gustaría que si el Ejecutivo lo pudiese explicar con un poquito más de profundidad. Gracias, presidente. Gracias, diputado Fuenzalía. Le doy la palabra a don Nicolás para que nos explique un poquito más en profundidad. Gracias, presidente. Sí, nosotros entendemos que la persona que es refugiada también tiene inconveniente para obtener su documentación que emane del país de origen, porque son personas, el refugiado es una persona cuya vida y seguridad peligra en ese país y probablemente ha sido objeto de una persecución por parte de las autoridades del país, que son las mismas encargadas de otorgarle la documentación. Gracias, don Nicolás. Diputado Fuenzalía, tiene la palabra. Gracias, presidente. Lo que pasa es que con lo que responde don Nicolás, en esa situación también se encontrarían todos los venezolanos que hoy día, porque hemos roto relaciones con ellos, no van a poder tampoco optar a nada. O sea, es la misma situación del refugiado. Entonces creo que es una norma que no solamente podría generar un quiebre en el principio de igualdad ante la ley, ¿ya?, sino que se pone una hipótesis respecto de una situación que hoy día conocemos respecto a la gran mayoría de venezolanos que, teniendo residencia definitiva, habiendo entrado por la puerta grande, se encuentran en la misma situación que estas personas. Entonces, creo que es como una norma parche esto, presidente. Gracias. Gracias, diputado Fuenzalía. Tiene la palabra el diputado Mesa. Muchas gracias, presidente. Yo estoy de acuerdo con lo que señala el diputado Fuenzalía, pero quiero agregar otro punto de vista. Yo creo que en esto no es necesario hacer excepciones, porque existe la posibilidad de hacer excepciones especiales a través de leyes de nacionalización. Y esas leyes de nacionalización, que aquí ya hemos votado algunas en esta misma comisión, son por circunstancias especiales. Y una circunstancia especial perfectamente podría ser una persona apátrida, perfectamente podría ser una persona refugiada. Pero mientras no existan esas circunstancias especiales, creo que todos debiesen regirse por el mismo plazo. Creo que las excepciones aquí habría que presentarlas caso a caso a través de una nacionalización por gracia, presidente. Muchas gracias. Gracias, diputado Mesa. Tiene la palabra la diputada Catalina Pérez. Sí, el problema, por su intermedio, presidente, lo que señala el diputado Mesa es que no es el carácter de la nacionalidad por gracia acoger, digamos, o hacerse cargo de este tipo de solicitudes. Por tanto, efectivamente estamos dejando sin ninguna forma de acceso, digamos, dentro de los procedimientos de nacionalización a este tipo de situaciones. Y considerar la regla general de los 10 años, de nuevo, no se hace cargo de la realidad de imposibilidad de acceso a documentación que tienen estas personas dentro de sus países, digamos, de origen. Entonces, quiero llamar la atención, o sea, la diputada Musante, por su intermedio, presidente, hacía referencia al caso de, por ejemplo, Ronald Ojeda. O sea, como estamos frente a ese tipo de situaciones en las que evidentemente no vamos a tener la voluntad del país de origen para entregar los antecedentes necesarios para acceder a el proceso, digamos, regular. Y además me parece importante recordar, presidente, que en esta comisión hemos aprobado que el otorgamiento de la nacionalidad es una decisión soberana de cada Estado y por tanto
para buscar garantizar la decisión soberana de nuestro Estado de acoger, digamos, a una persona que desea acceder a la nacionalidad chilena y poder hacerlo con todos los antecedentes, necesitamos habilitar una fórmula para aquello. Y esta sería la vía en la cual podríamos hacerlo, insisto, exclusivamente en el caso de refugiados y exclusivamente en el caso de personas apátridas. Gracias, diputada Catalina Pérez. Tiene la palabra el diputado José Carlos Mesa. Gracias, presidente. Solo para que quede en el acta esto, en ningún caso se está dejando sin posibilidad de nacionalización. Existe un proceso, existen unos plazos, y lo único que hace esta indicación no es establecer, abrir un camino para quienes no lo tienen, es acortar un plazo. Es simplemente eso. Entonces tampoco hagamos una dicotomía donde no la hay. Gracias. Tomemos la votación. Yo solo quiero complementar que acabamos de subirle 10 años a todos, y estas son 2 excepciones que se están haciendo, que se están marcando de dejarlo de 5 años. Eso es lo que vamos a votar en esta indicación. Así que en votación, por favor, señor secretario. Se cierra la votación. Se rechaza la indicación. Pasamos a la siguiente. Señor secretario, por favor, ¿se nos puede leer la siguiente indicación? Comparado. Entonces pasamos a la página 101. No, perdón, la letra B del numeral 1 del mensaje, porque esa no fue. La indicación 88 del Ejecutivo solamente reemplaza el literal A del numeral 1. Así que corresponde votar la letra B, página 101, que incorpora el siguiente inciso sexto en el artículo 2. Será requisito para obtener la carta de nacionalización rendir y aprobar la prueba de conocimientos sobre culturas y educación cívica chilena. Le doy la palabra al Ejecutivo para que explique esta indicación, por favor. Don Nicolás Torrealba tiene la palabra. Gracias, presidente. Bueno, esta indicación que establece el requisito y la obligación de rendir una prueba de conocimiento sobre cultura y educación cívica chilena, es concordante con otras de las normas que se han incorporado en el texto de la ley 21.325 para exigir el requisito del rendimiento de esta prueba y crearlo también como causal de rechazo en el evento que la prueba no sea aprobada. Y esta norma se incluye en el Decreto Supremo 5142 del año 60. Gracias, ofrezco la palabra, si no pasamos a la votación. Pasamos a la votación, sí. Secretario, por favor. No hay palabras. Sí, en votación. En votación. ¿Votaron todos los diputados y diputadas? Falta uno, parece. Sí. Catalina Pérez. ¿Votó? Sí. Ahora sí, se cierra la votación. Resultado, 7 votos a favor, no hay votos en contra. Se aprueba la letra B del artículo 2. Aprobado. Pasamos al numeral 2 del artículo 2 del proyecto, que suprime el artículo 8 de este decreto. Le ofrezco la palabra al Ejecutivo, Nicolás Torrealba, sobre el numeral 2, que suprime el artículo 8. Respecto a esta norma, presidente, y en consideración a lo que se aprobó en esta comisión a propósito del artículo 87 bis de
de la ley 21.325, el artículo 8 de este decreto supremo 5142 es necesario que se mantenga porque tiene ciertas normas que son compatibles con lo ya aprobado en el artículo 86 bis. Por lo tanto, habría que rechazar este numeral 2. No se puede retener. Sí, diputado Mesa, tiene la palabra. Presidente, muchas gracias. Solo para que se nos explique con un poquito más de detalle cuáles son esas compatibilidades y qué pasaría si es que se aprobara esta supresión. Gracias, diputado Mesa. Don Nicolás Torrealba tiene la palabra. Ya. Ok, no se preocupe, usted me avisa, don Nicolás. Estamos en la página 100, que es el número 2. Del artículo 8, el que cancela que va también el juzgado. ¿Sí? Dale la palabra, por favor. Ahora Claro, lo que interpretamos nosotros es que al haber aprobado la indicación a propósito del 86 bis se caía este numeral 2, porque en el artículo 86 bis se establecen una serie de causales de cancelación de la carta de nacionalización y queda subsistente en este artículo 8 del decreto supremo 5142 aquellas causales que se refieren a la indignidad, que son causales como residuales, podríamos decir, de cancelación de la carta de nacionalización. San Bernardo, claramente. ¿Pasamos a la votación o ofrezco la palabra a algunos diputados? Pasemos a la votación. Ya. Secretario, tomemos la votación del numeral 2 que suprime el artículo 8 y el Ejecutivo recomienda rechazar. Sí. No, rechazar. En votación. ¿No? Rechazar la supresión. Rechazar el numeral 2. Estamos en votación, sí. Sí. ¿Quiere parar la votación, diputado? La indicación es suprimir el número 8 y el Ejecutivo lo que está recomendando es rechazar que se suprima el número 8. Mantener el número 8. Estamos en votación, pero sí, diputado Mesa, tiene la palabra. Sí, presidente, es que es importante porque si no va a quedar justamente la incongruencia que sostiene el Ejecutivo, porque el artículo al que hace referencia aprobado habla de una resolución fundada, ¿cierto? Estábamos viendo recién aquí la página 46, ¿cierto? Causales de cancelación de la carta de nacionalización por decreto fundado, dice lo que nosotros aprobamos, la indicación número 41 del artículo 86 bis, por decreto fundado. Y luego este artículo 8 dice el que la cancele deberá también ser fundado en haber sido. O sea, ¿qué es lo que va a ocurrir si es que mantenemos este artículo 8? Es que vamos a tener un mismo acto administrativo fundado en dos artículos distintos en causales que no son compatibles necesariamente una con otra. O sea, vamos a estar convirtiendo en requisitos copulativos para la cancelación de la nacionalidad lo contenido en el artículo 86 bis y lo contenido en este artículo 8. Yo creo que no es el espíritu de esta ley aumentar los requisitos para cancelar las nacionalizaciones. Al contrario, por lo tanto, lo que yo entiendo de la explicación que da el Ejecutivo es que tenemos que aprobar la supresión para eliminar este artículo 8 y nos quedamos solo con el 86 bis que habla de decreto fundado. Le ofrezco la palabra al Ejecutivo para que aclare. Karina Uribe, que es asesora del Ministerio del Interior. Tiene la palabra.
Muchas gracias, presidente, y vamos intermedia a la comisión. Efectivamente, está un poco complejo, pero lo que ocurre es lo siguiente. Cuando nosotros votamos las causales nuevas para rechazar la carta de nacionalización, mantuvimos la mención al artículo 8 porque hay una causal que se mantiene en el artículo 8 que no se modifica la ley de inmigración y extranjería, que es la siguiente: o haber acaecido ocurrencias que hagan indigno al poseedor de la carta de nacionalización de tal gracia, o por haber sido condenado por alguno de los delitos graves. Entonces, ¿qué es lo que hace? Es que lo aprobado por esta comisión se complementa a la hipótesis que mantiene el artículo 8. Por eso, no es que sean contradictorios, sino que se complementan. Además, el artículo 8 hace mención a que la cancelación se hace previo acuerdo al Consejo de Ministros. Entonces, son dos artículos, dos regulaciones que se tienen que leer de manera conjunta. ¿Ya? Por eso la idea es rechazar la indicación del Ejecutivo para que se mantenga vigente el artículo 8 del decreto 5142. Entonces, en votación. Ahora sí, tomemos la votación. Ahí está, ahí está. Todos los diputadas y diputados, se cierra la votación. Resultado de la votación: 1 a favor, 6 en contra del numeral. Entonces, es rechazada el numeral 2. Se mantiene el artículo 8. Pasemos a la siguiente votación, secretario, por favor. Artículo 3 del proyecto. Introdúcense las siguientes modificaciones en el Código Penal. En primer lugar, hay una indicación del diputado don José Carlos Mesa para agregar la siguiente agravante en el artículo 12 del Código Penal. 25. Cometer el delito encontrándose en el país al momento de su ejecución en situación migratoria irregular. Ofrezco la palabra al diputado Mesa para que explique la indicación, por favor. Gracias, presidente. Uno de los graves problemas de seguridad que vive el país es que justamente va de la mano con la crisis migratoria. La experiencia, por lo menos, que yo he podido recoger con la Policía de Investigaciones, y me imagino que varios de los colegas también, es que en muchos casos cuando la Policía de Investigaciones está a punto de atrapar a estas bandas criminales, se esfuman, porque pueden entrar y salir del país en cualquier momento. No, yo tengo claro que con un agravante como esta no se va necesariamente a acabar con el crimen organizado internacional, ni mucho menos, pero sí nos va a permitir entregar mayores herramientas de persecución penal a quienes vienen justamente a cometer delitos. Y lo hacen justamente entrando y saliendo por la frontera de manera totalmente descontrolada. Nosotros lo que estamos buscando con esto, presidente, es que quien entra al país de forma irregular tenga mucho cuidado con lo que hace acá adentro. O sea, si viene e ingresa de forma irregular y viene de alguna manera con una intención honesta, a pesar de que entró de forma irregular, creo yo que es distinto el trato que debemos darle al que entró derechamente a cometer delitos y a hacer daño al país, presidente. Muchas gracias. Gracias, diputado Mesa. Tiene la palabra la diputada Catalina Pérez. Gracias, presidente. Yo entiendo la intención que hay detrás, pero creo que esta indicación tiene, a mi juicio, dos grandes problemas. Una, que dice relación con que si lo que se busca es desincentivar el ingreso por paso no habilitado, una persona no necesariamente está en condición migratoria irregular después de haber entrado por un paso no habilitado. Yo podría estar en una condición migratoria irregular porque venció mi visa, por ejemplo, porque no se me ha entregado respuesta por parte del servicio. Puedo pasar un periodo de tiempo en una condición irregular. Entonces, si la argumentación del diputado Mesa va en el sentido de desincentivar el paso por lugares no habilitados, o digamos dar una señal clara de que quien ingresa por paso no habilitado va a tener una sanción mayor si es que decide cometer un delito, me parece que no es coherente con la manera en la cual estamos buscando, digamos, redactar o cómo se redacta la indicación. Porque, de nuevo, no necesariamente quien está en condición de irregular ingresó por un paso no habilitado. Pero en segundo lugar, y que me parece más grave,
tiene que ver, creo yo, con el sentido de las agravantes en el Código Penal y con el sentido en realidad del derecho sancionatorio. O sea, lo que uno sanciona a nivel penal son hechos, no condiciones de una persona. Salvo la condición de una persona sea una circunstancia o un medio para cometer un delito. Por ejemplo, se aprovechó del carácter público de una persona para cometer el delito. Pero los agravantes del artículo 12 del Código Penal dicen relación con medios, o por eso con herramientas, no sé, cometer un homicidio y tener una recompensa de vuelta. Cometer un homicidio mediante un incendio, agravar el daño provocado a la víctima, dice relación con el hecho, no con la condición particular de una persona a la hora de cometer un delito, sino yo estaría sancionando personas, no estaría sancionando hechos, un tipo penal. Entonces, me preocupa por el carácter o por el sentido del derecho penal, incorporar como agravante la condición de irregularidad, dado que no es necesariamente una herramienta o un medio para cometer un delito. Distinto sería si yo estuviera aprovechando mi clandestinidad a la hora de ser una persona irregular para cometer un delito. Pongo un ejemplo. Nosotros hace poco presentamos un proyecto de ley para aumentar las penas del delito de chuteros, los tuteros, que son personas que se aprovechan del paso por lugares no habilitados para hacer transferencias, digamos, de vehículos robados, para recepcionar vehículos robados. En ese caso se está aprovechando la clandestinidad, se está aprovechando el paso no habilitado para cometer el delito y por tanto merece un agravante. En este caso no lo hicimos como agravante, lo hicimos modificando el tipo penal. Pero ahí se está utilizando la clandestinidad y el paso no habilitado como un medio para cometer el delito, como una herramienta o un elemento propio del tipo penal de la comisión del delito. Sin embargo, en este caso, la hipótesis no es que la clandestinidad está asociada a la irregularidad y tampoco que la irregularidad tenga que ver con la comisión del delito mismo. Por tanto, de nuevo, estamos sancionando la condición de una persona. Estamos buscando aumentar la pena por el hecho de ser irregular, no por la comisión del delito mismo, lo que me parece no va en el sentido de ninguna de las agravantes del artículo 12 del Código Penal y no tiene como relación con el sentido sancionatorio del derecho penal. Y por eso, por sobre todo, me preocupa la indicación, presidente. Gracias, diputada Catalina Pérez. Le ofrezco la palabra al Ejecutivo para que explique o comente qué le parece esta indicación. Gracias, presidente. Bueno, para nosotros también es una indicación compleja por las razones que exponía por su intermedio la diputada Pérez. Y además de eso, creemos que hace algunas distinciones que podrían ser discriminaciones arbitrarias, digamos, al momento de cometer un delito entre aquella persona que está regular en el país de aquel que está irregular, digamos. Debería, de alguna manera, tendría una menor pena la persona que está regular en el país cometiendo el mismo hecho delictivo. Eso es una complicación que nosotros advertimos. Además, agregamos un alcance, digamos, que nos gustaría hacer, que recientemente se aprobó la ley 21.694, y lo que hace es precisamente recoger el llamado criterio Valencia, ¿no es cierto?, para efectos de los criterios de prisión preventiva, cuando justamente sea difícil acreditar la identidad de las personas o no tengan documentación y toda la hipótesis que contempla esa nueva ley. Y yo creo que ya está recogida en la normativa, digamos, la intención del legislador en cuanto a ser más estricto en la persecución penal de las personas que cometen delitos y han ingresado irregularmente al país o carecen de documentación. Muchas gracias, don Nicolás. Diputado Mesa, tiene la palabra. Gracias, presidente. Bueno, lo primero que hay que señalar es que siempre se puede ser más estricto. No porque algo sea estricto ahora no podamos ser más estrictos. Siempre podemos serlo, sobre todo si la situación lo amerita. Lo segundo es que yo por lo menos creo que hay una disonancia entre el argumento de la discriminación arbitraria y el criterio de Valencia. ¿Por qué el criterio de Valencia no es una discriminación arbitraria? ¿Por qué no? Po? Y yo creo que no es una discriminación arbitraria el criterio de Valencia, así como esta agravante no lo es, porque se hace cargo de un hecho objetivo, no de una situación, de un hecho. Es que usted no debería estar en Chile o debió haber realizado ciertas conductas para estar dentro de nuestro país de forma regular y no las hizo.
Y por eso se tiene que hacer responsable. Y se tiene que hacer responsable a nivel administrativo, pero también a nivel penal, si es que este Congreso sí, si es que el legislador así lo establece. Pero aquí yo quiero dejar de lado esto de la discriminación arbitraria, porque cuando uno habla de una discriminación arbitraria, habla de una discriminación sin razón. Y aquí hay razones, creo yo, suficiente. Alguno podrá compartirla o alguno podrá considerar que no es suficiente. Y en segundo lugar, si con esto vamos justamente a equiparar al delincuente que no renovó la visa y al que entró por el paso no habilitado, bienvenido que lo hagamos. El delincuente que no renovó la visa, que venía a trabajar y no tenía en realidad un trabajo, que venía de turista y se quedó más allá del plazo que tenía que quedarse y se quedó a delinquir, es tan detestable como aquel que ingresó a la mala por un paso no habilitado. Yo creo que la argumentación por su intermedio, presidente, de la diputada Catalina Pérez, a mí por lo menos reafirma justamente la necesidad de aprobar esta indicación. Gracias, diputado. Don Nicolás tiene la palabra de parte del Ejecutivo. Gracias, presidente. Muy breve, por su intermedio, respecto a lo señalado por el diputado Mesa. Nosotros advertimos que hay una diferencia, digamos, entre el agravante y el criterio Valencia que se fija en esta nueva ley, que es las razones por las cuales se podría decretar la prisión preventiva. En este caso, que son falta de documentación, la persona no ha acreditado identidad, qué sé yo, inciden en el peligro de fuga, que es una de las consideraciones que se tienen para efectos de decretar la prisión preventiva. Por lo tanto, nosotros creemos que hay una distinción entre ambas instituciones. Secretario, en votación. Sí. En votación, por favor. ¿Votaron todos los diputados y diputadas? ¿Ya? ¿Falta? ¿Votaron todos? Se cierra la votación. Resultado de la votación. 5 a favor, 3 en contra. No hay abstención. Se aprueba. Ya. Pasamos a la siguiente votación. Es del numeral 1, es decir, del mensaje del artículo 3, que modifica el Código Penal. Modifica el inciso primero del artículo 411 bis, que trata del tipo de tráfico de migrantes. En primer lugar, el inciso primero, en el siguiente sentido, para intercalar entre la expresión entrada y la frase ilegal, la expresión o salida. Es decir, de que con ánimo de lucro facilite o promueve la entrada y se agrega o salida ilegal del país. Después, para reemplazar la expresión reclusión menor en su grado medio o máximo por presidio menor en su grado máximo a presidio mayor en su grado mínimo. Esa es la letra A del número 1, del numeral 1 del artículo 3. Sí. No sé si vamos por parte o la leo completa. Que para efecto de la votación está por letra. ¿Hay indicaciones con acuerdo? Tengo entendido. ¿O no? ¿No hay indicaciones? Entonces votación. Y votemos todas las letras. Sí, el A y el B y el C. Votemos todo el paquete. A ver, es que está por... Sí. Le damos un tiempo, ningún problema. Desglosada por letra Sí. para efecto de la minuta votación. Ah, no se preocupe. La tecnología. Mientras tanto puedo ir leyendo, porque leí solamente la letra A. Letra A, letra La B. letra B, para intercalar en el inciso tercero del artículo 411 bis, entre la expresión menor de edad y la coma que le sigue la expresión, o si se facilitare o promoviera la entrada ilegal al país de personas que se encontraren afectadas por una medida o prohibición de ingreso, hasta acreditar dicha facilitación o promoción respecto a un grupo de extranjeros.
Y la letra C para modificar el inciso final del 411 bis en el siguiente sentido. 1 para intercalar entre la expresión entrada y la frase ilegal la expresión o salida, y luego para intercalar entre las expresiones entrar ilegalmente la expresión o salir. Sí. Sí, tiene la palabra don Nicolás para poder explicar esto. Gracias, presidente. Bueno, esta norma va en el sentido de aumentar las penas del delito de tráfico ilícito de migrantes, por un lado, aumentándola en un grado en aquellos casos en que se facilite o promueva la entrada ilegal de personas que tengan una prohibición o impedimento de ingreso al país. Y también para incluir la salida, los que promuevan, digamos, faciliten la salida irregular de personas del país, porque entendemos que el tráfico ilícito de migrantes, si bien lo que pretende es proteger en parte no solo a las víctimas del delito, sino que también el sistema migratorio, digamos, del país receptor. Creemos que también es conveniente penalizar a aquellas organizaciones que se dedican a facilitar la salida irregular de personas, porque en muchos de esos casos, además de los bienes jurídicos relativos a lo migratorio, digamos, se pueden estar violando normas de carácter penal o procesal penal para evitar la acción de la justicia de personas y haciéndolas salir irregularmente del país. Muchas gracias, don Nicolás. Entonces, en votación. Sí, se pudo, ¿cierto? ¿Sí? Estamos ok. En votación. ¿Ah? ¿Votaron todos los diputados y diputadas? Falta uno, parece. Estamos. Sí. ¿Sí? Ya, se cierra la votación. Resultado de la votación por unanimidad. 8 votos a favor, no hay abstenciones ni votos. Aprobado. Pasamos a la Indicación 90. indicación 90, efectivamente. Página 104 del comparado. Se trata de una indicación, presidente, de los diputados señores Berger, Fuenzalía y Trisotti, para intercalar en el Código Penal el siguiente artículo 411-T. El que no encontrándose en la hipótesis prevista en el artículo anterior, reclute, transporte o traslade a migrantes que han ingresado irregularmente al país por medios de transporte de pasajeros no autorizados para operar formalmente dentro del territorio nacional, conforme a la ley y los reglamentos vigentes, será sancionado con pena de presidio menor en su grado máximo a presidio mayor en su grado mínimo y multa de 50 UTM. La pena señalada se aumentará en la forma prescrita en el artículo 411 bis, si se pusiera en peligro la vida o integridad física de la víctima o si éste fuera menor de edad. Estas mismas penas, junto con la de inhabilitación absoluta temporal para cargos u oficios públicos en su grado máximo, se impondrá si el hecho fuera ejecutado aún sin ánimo de lucro por un funcionario público en el desempeño de su cargo o abusando de él. Para los efectos de este artículo, se entenderá por entrada ilegal lo dispuesto en el inciso final del artículo 411 bis. En votación no hay palabra del Ejecutivo. Espera, el Ejecutivo que se manifieste. También. El diputado Trisotti. Démosle la palabra al diputado Trisotti y después le doy a don Nicolás Torrealba. Tiene la palabra, diputado. Gracias, presidente. Esta indicación tiene por objeto hacernos cargo de una compleja realidad que estamos teniendo hoy día en el norte y que para ser bien preciso se enmarca dentro de una visita inspectiva que realizó la propia Cámara de Diputados a Colchane
hace un tiempo atrás con los diputados del distrito, los 3, más varios diputados de la Comisión de Seguridad Ciudadana, donde hoy día ha quedado de manifiesto la incapacidad de persecución penal de todas aquellas personas que hoy día lucrando están trasladando a los migrantes desde Colchane hacia Iquique principalmente. El problema lo hemos tenido desde hace mucho tiempo. Hoy día uno va a Colchane, va a Cariquimia y ve decenas de vehículos, de furgones principalmente, que se dedican a trasladar a migrantes de manera irregular. Frente a mi requerimiento, ahí en la propia sesión donde estaba presente toda la plana mayor del Ejecutivo, y frente a esta problemática que se venía arrastrando, ellos trataron de resolverlo por vía administrativa, a través de una serie de cambios a través del Ministerio de Transporte, cosa que no ocurrió. Y frente a esa incapacidad de resolver el problema, yo me dirigí a la señora fiscal regional, que también estaba presente en la reunión, si ellos con el tipo penal establecido del tráfico de migrantes, establecido en el 411, podían también comenzar a formalizar a los conductores. Y me dice que efectivamente lo han intentado en varias oportunidades y los tribunales no están acogiendo toda vez que se requería de una modificación legal. Por lo tanto, lo que nosotros estamos haciendo a través de esta indicación es incluir un tipo residual respecto del 411 que establece específicamente el tráfico de migrantes, donde establecemos una nueva hipótesis para aquellas personas que por medios de transporte de pasajeros no autorizados, ahí dejamos de lado aquellos que sí cuentan con la respectiva autorización del Ministerio de Transporte, recluten, transporten o trasladen a migrantes que han ingresado irregularmente a nuestro país. El artículo 411 establecía muy bien la figura del coyote, el que efectivamente facilita el cruce de la frontera de manera ilegal. Este artículo ya está generando efectos, porque hoy día los coyotes ya no están ingresando hasta territorio nuestro, sino que los dejan en la frontera y les van indicando las rutas por donde seguir. En definitiva, a través de esta indicación, lo que nosotros queremos hacernos es cargo de cómo está ocurriendo el tráfico de migrantes, no solo el que lo promueve, el que lo facilita, que se establece en virtud del 411 actual, sino que también el que lo favorezca reclutándolo, transportándolo y trasladándolo de manera ilegal. Creo que esta es una manera bastante eficiente de hacernos cargo de la problemática, que a diferencia de lo que se plantea y tal como ha sido señalado en la prensa en el último tiempo, siguen al día entrando aproximadamente 300 personas al día por Colchane. Gracias, diputado Trisotti. Hay una indicación que es de mi autoría y que me gustaría si la puede leer, que va en la misma línea, es muy similar de hecho y me parece que es más completa. Si la puede leer el secretario para que la escuchen los diputados y las diputadas, porque creo que es la misma línea, pero que la lea el secretario. También es para... No quería decir eso, quiero ser humilde, pero por favor, secretario, si la puede leer. También es para incorporar un artículo 411 ter en el Código Penal y dice sí, será castigado con presidio menor en su grado máximo a presidio mayor en su grado mínimo el que conociendo o no pudiendo menos que conocer el ingreso ilegal de una persona que no sea nacional ni residente con el objeto de obtener un beneficio económico para sí o para un tercero, facilite, promueva, concierto, realice el traslado de la misma desde la frontera chilena, sus áreas aledañas, hacia un centro poblado o urbano. Diputado, falta... Sí, no, ahí terminará. Sí. Ya, entonces votemos esta indicación y así se... Ya, perfecto. Perfecto. En votación. ¿Cuál se vota? La indicación que acabo de leer. La indicación que acaba de leer.
La que es mejor, dice. No, una broma. ¿No? Por favor, en votación. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Faltan 2 votos. Yo parece que me dicen que no ha votado. Falta un voto, parece. Diputada Carolina Tello, por favor. Su voto. ¿Ya? ¿Estamos, no? En votación. Ahora sí. Terminamos. Ya. Se cierra la votación. Resultado de la votación. Por unanimidad. Aprobada. Se aprueba. Entonces, es una... Por ende, por la misma votación, se Rechazo. rechaza la otra indicación. Ya. Perfecto. Pasamos a la siguiente votación. Pasamos entonces al numeral 2. Al numeral 2, página 105 del comparado, el numeral 2. Reemplazas en el artículo 411T, el actual 411T, la expresión reclusión menor en su grado máximo por la expresión presidio mayor en su grado mínimo. Le ofrezco la palabra a don Nicolás Torrealba. Gracias, presidente. Esta norma que se propone en el mensaje de este proyecto de ley va en sintonía con el resto de las normas a propósito de aumentar las penas a los delitos de tráfico ilícito de migrantes y trata de personas. En este caso, es la figura especial relativa a facilitar o promover la entrada irregular de personas que ejerzan la prostitución. Disculpe, con lo que acabamos de aprobar, ¿no debería haberse caído esto? ¿Sí? ¿Sí? Si me pueden aclarar eso, por favor, porque me queda la duda. Se refiere a la prostitución específicamente. Esta norma debería pasar, con la norma aprobada recientemente, debería pasar a ser un 411 cuáter. Y así sucesivamente. Perfecto. Perfecto. Entonces, en votación. ¿Sí? En votación. Parece que hay 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Votaron todos los diputados y diputadas? Se cierra la votación. Ay, no sé por qué toqué la campana. Aprobado por 7 votos a favor, 5 abstenciones y votos en contra. Aprobado. Perfecto. Pasamos a la siguiente votación, que es la indicación 91, si no me equivoco, del diputado José Carlos Mesa. Sí, página 106 del Del comparado. comparado. Si la puede leer, por favor, secretario. Para intercalar en el artículo 411 cuáter, un inciso segundo, nuevo del siguiente tenor. Tratándose del empleador condenado reincidentalmente en los términos del artículo 117 de la Ley 21.325 de Migración y Extranjería, se impondrá la pena prevista en el inciso precedente en su grado máximo. Le ofrezco la palabra, diputado Mesa. Presidente, muchas gracias. La intención de esta indicación es limitar un poco más el grado de manejo que puede tener el juez penal, ¿cierto? Al momento de determinar la cuantía exacta de la pena. Ya no va a poder estar en el grado inferior, sino que solo el grado más alto de la pena asignada a la conducta. Y por lo tanto no creo que revista de una mayor complejidad que simplemente eso. Simplemente se evita que se condene con penas muy bajas, pero siempre en el marco de lo que establece el mismo artículo 411 cuáter, presidente. Muchas gracias.
Gracias, diputado. Le ofrezco la palabra al Ejecutivo. Don Nicolás Torreal, tiene la palabra. Gracias, presidente. A ver, como entendemos nosotros en el Ejecutivo, esta indicación es que se está creando una nueva figura delictiva, se está creando un delito para aquellos empleadores que sean sancionados en forma reincidente respecto a la legislación migratoria, ¿no es cierto? Entendemos, por lo tanto, que se crea un nuevo delito en el Código Penal, que está asociado al delito de trata de personas. Nosotros como Ejecutivo, la verdad, no estamos de acuerdo con esta indicación. Creemos que hay una norma en el Código Penal que aborda la situación de abuso en la contratación laboral, que es el artículo 472 bis del Código Penal. Y además de eso, desde el punto de vista netamente migratorio, a nosotros nos parece que puede ser una norma que tenga un efecto contraproducente, porque ¿qué es lo que pasa? Hoy en día la contratación irregular implica la vulneración de dos normas, de la norma migratoria, a lo menos, digamos, ¿no? De la norma migratoria y de la norma laboral. ¿Qué pasa? Si penalizamos la contratación por parte de los empleadores, estamos hablando que pueden ser empleadores que sean grandes empleadores, que tengan mucho conocimiento de la legislación y de las formas de contratación, y otros empleadores que sean pequeñas y microempresas. Lo que puede acarrear una norma de estas características es desincentivar, por ejemplo, el cumplimiento de la norma laboral por parte de los empleadores cuando tienen a una persona contratada irregularmente, que ya están expuestos a las sanciones migratorias, desde luego. Sanciones que en la ley de migraciones está establecida de multa, la reincidencia es sumamente grave y sancionada con multas bastante elevadas, pero esto va a ser un desincentivo para aquellos para que los empleadores, por ejemplo, cumplan la norma laboral. O sea, no van a cotizar en el sistema formal respecto de esos trabajadores, porque bueno, van a quedar en evidencia de la contratación irregular, que va a ser, o en el caso de reincidencia va a ser un delito. Por lo tanto, va a mermar el cumplimiento de la norma laboral, que a nuestro juicio, independiente de las infracciones migratorias que se cometan y que es necesario sancionarlas por las vías que establece la ley de migraciones, el cumplimiento de la ley laboral parece un imperativo, digamos, no solo para efecto del cumplimiento de los derechos de los trabajadores, sino que también para el sistema previsional chileno, digamos, que las personas que están contratadas, por lo menos se les cumplan las normas laborales que les son aplicables. Gracias, don Nicolás. Le ofrezco la palabra al diputado Mesa. Gracias, presidente. Yo no comparto el que una persona esté dispuesta a ser sancionada penalmente y no laboralmente. O sea, no me parece lógico el que alguien contrate a una persona ilegal o en situación de ilegalidad o irregularidad en nuestro país y le pague cotizaciones previsionales para evitar que se le persiga penalmente, pero con eso tenga que pagar todas las consecuencias migratorias y laborales. ¿Qué es lo que nosotros debiésemos apuntar? No que se contraten inmigrantes ilegales y se les pague cotizaciones. Que no se contraten inmigrantes ilegales. Entonces, si la argumentación va a ser, no nos vayamos por la vía penal para que así por lo menos a los inmigrantes ilegales se les pague cotizaciones previsionales, yo no estoy de acuerdo. Yo creo que no se debe contratar y se debe privilegiar la contratación de extranjeros en situación de legalidad y sobre todo de chilenos. Pero, porque al final cuando se contrata al ilegal, a lo mejor habría que preguntar, no es el momento ahora, pero habría que preguntar a la Inspección del Trabajo, a la Dirección del Trabajo, no sé a quién,
¿cuántos casos hay de inmigrantes ilegales en Chile a los que se les pague cotizaciones previsionales? Me parece extraño, pero como yo nunca he tenido una empresa, no lo sé. Entonces, también hay que entender aquí que cuando se contrata a un inmigrante, o sea, no se contrata, se emplea a un inmigrante ilegal en condiciones bajo el mercado y bajo la ley laboral. Siempre es así. Es en desmedro del que cumple con todas las reglas y que paga impuestos y que cumple con la ley, que no va a tener trabajo porque lo va a tener un trabajador que está dispuesto a menos. Esto no es en contra del inmigrante legal, esto es para proteger al inmigrante legal que viene a trabajar a Chile. A ese hay que proteger. Y para que a él le den trabajo, tenemos que impedir que al ilegal le den trabajo. Yo por eso creo que hay que votar a favor de esta propuesta, presidente. Gracias. Gracias, diputado Mesa. Sí, no hay más palabras. En votación, la indicación. ¿Votaron todos los diputados y diputadas? Musante, la No diputada está. Musante no está. Se cierra la votación. Resultado de la votación. A favor, 5, en contra, 2. Se aprueba. Hacemos la siguiente. Hacemos la siguiente. Sí. Sería la 92, si no me equivoco. La indicación 92, la Así es, página 108. 108. ¿Leo? Tengo entendido que hay una indicación de acuerdo acá. ¿Es así? Perfecto. Sí, Sí. me parece. Que lea las dos. Ya. Primero la del comparado, entonces, para intercalar en el artículo 411 cuáter del Código Penal, en un inciso penúltimo del siguiente tenor. A la misma pena privativa en el inciso primero será sancionado el que reiteradamente arriende o subarriende a personas en situación migratoria irregular un inmueble o parte de este por infracción a las normas del título quinto de la ley 18.101. Esa es la indicación del diputado Mesa. También, sí. Y ¿Cuál la es? otra indicación, No, presidente, es un artículo nuevo al proyecto relacionado con la indicación que acabo de leer porque modifica la ley 18.101, que es la ley de arriendo. ok. Pero se vería, yo creo que... Siguiente. para mantener Ya, el entonces, orden ya. A ver, bueno, que la comisión decida si lo ve ahora, porque es un artículo aparte, modifica otra ley, digo. O lo ve siguiendo el orden del proyecto. Veámosla al tiro las dos, Ya. me parece. Entonces, es un artículo cuarto, o el número que sea, pero es para incorporar las siguientes modificaciones en la ley 18.101, que fija normas especiales sobre arrendamiento de predios urbanos. En primer lugar, para incorporar el siguiente artículo 19 bis. Artículo 19 bis. Los extranjeros que se encontraran en condición migratoria irregular no podrán, en caso alguno, subarrendar o celebrar contratos de arrendamiento de bienes raíces urbanos en los términos de la presente ley. La infracción de lo dispuesto en este título será sancionada con multa a beneficio municipal de 5 a 100 unidades tributarias mensuales, sin perjuicio de las medidas disciplinarias que pudieran caber de conformidad con lo prescrito en el inciso final del artículo 20. Luego, incorpórese al artículo 20 los siguientes incisos tercero y final. Sin perjuicio de lo dispuesto precedentemente, los contratos celebrados por uno o más contratantes extranjeros deberán constar siempre por escrito, debiendo el notario público solicitar, además de los títulos a los que alude el inciso primero, la certificación que acredite su situación migratoria regular con una vigencia no superior a 30 días. El notario que faltara las obligaciones dispuestas en el inciso anterior será sancionado disciplinariamente con la suspensión del empleo. Con todo, se podrá sancionar con la exoneración del cargo al notario en caso de reincidencia en el periodo de un año. Esta indicación está firmada por don Miguel Becker y por usted, presidente. Gracias, secretario. Le pido la opinión al Ejecutivo. ¿Qué opina de estas indicaciones?
Le doy la palabra a don Nicolás Torrealba. Gracias, presidente. Me refiero a ambas indicaciones. Nosotros creemos que este tema en particular, como está abordado actualmente en la ley de migraciones, está bien porque sanciona pecuniariamente con multas altas aquellas personas que arrienden con infracción a las normas que contiene la ley sobre arrendamiento de predios urbanos, que es la 18.101. Y creemos que está bien que se mantenga en ese ámbito, porque una penalización de esa conducta, nosotros creemos que puede provocar el incentivo a que se realicen prácticas que son más perjudiciales aún, más perjudiciales que el arriendo, digamos, de una irregular de un inmueble, que son las tomas y ese tipo de situaciones que se producen en la informalidad, digamos, de la contratación de los bienes inmuebles. Entonces, en ese sentido, nosotros creemos que la norma, como está actualmente en la ley de migraciones, está bien abordada. Gracias. En votación, entonces, partamos por la indicación del diputado Mesa. En votación. La indicación número 92. Sí, ahora sí. Sí, estamos con... ¿Votaron todos los diputados y diputadas? Finaliza la votación. Resultado de la votación. 1 a favor, 1 en contra y 5 abstenciones. ¿Se rechaza la indicación? Y ahora se vota la indicación del diputado Becker y diputado Ollón. Sí, la leyó recién, sí. Sí. Le pido de nuevo la palabra por la opinión de esta indicación, que es modificar la ley. Sí. Ahora. Nosotros creemos que la legislación migratoria, como está en esta materia, está bien abordado el tema del arriendo de inmuebles a ciudadanos extranjeros, y está bien que se sancione cuando hay infracción a las normas de habitabilidad que se establecen en la ley 18.101. Por lo que señalábamos de que una restricción o penalización de este tipo de conductas puede promover el ejercicio de acciones relativas a tomas o ocupación de inmuebles, etc. Diputada Johanna Pérez, tiene la palabra. Gracias, presidente. Lo que pasa es que nosotros tenemos que ver, y yo entiendo que los diputados han hecho indicaciones para ver si seguimos de la misma manera que estamos. Y claramente no estamos dando buena señal para nadie, porque en el fondo estamos siendo un país blando, tenemos una legislación que podemos parchar 10.000 veces, ya llevamos 3 proyectos o 4 con este gobierno en materia migratoria, pero estamos en el fondo engañándonos, porque la gente, tenemos legislación, pero se burlan de nosotros, porque es un país blando que finalmente no tiene cómo expulsar, pero por otro lado da señales livianas, y yo creo que tenemos que dar señales mucho más firmes, y por último que sean en algún minuto ejemplares, para que en el fondo vean que no pueden burlar nuestra ley y que finalmente se genere impunidad. Entonces, porque uno dirá, mira, lo que tenemos hoy día está bien, pero yo creo que todo lo que tenemos está mal, porque no está funcionando, porque se están burlando de nosotros, migrantes irregulares, porque ustedes no aplicaron la ley de migración, el Ejecutivo, el Gobierno, la ministra del Interior, lo hemos dicho, la ley de control de identidad no se aplica a migrantes, no han podido demostrarlo acá. Entonces, este es un tema muy complejo, no es simple. Entonces, por eso a lo mejor lo que plantea el diputado Mesa es muy extremo. Valoro que el diputado acá, Becker, esté buscando algo intermedio,
pero creo que esto es seguir engañándose el tema del trabajo. La ministra Toal, hace un minuto cuando estuvo acá, ella dijo que el gobierno buscaba regularizar a quienes están trabajando hoy día. Y hoy día eso ni se sincera en este proyecto, porque por último uno dice, mira, ¿sabes qué? Sinceremos las cosas. No estamos bien, estamos mal, pero hay gente que está aquí adentro, que está trabajando. Nosotros aquí estamos endureciendo esto. Podemos aprobar, y si hubiésemos aprobado lo del diputado Mesa, yo concuerdo que el día de mañana van a haber más tomas, van a haber más violencia, porque en el fondo van a haber enfrentamientos entre bandas nuevas que ya tienen un control territorial en esas tomas y los otros obligadamente no van a tener dónde vivir. Pero tenemos que sincerarlo. Yo veo que el gobierno como que está haciendo como cosas importantes, ¿cierto? Pero también cosméticas, ¿ya? Yo llamo al gobierno, perdón, presidente, voy a seguir votando este proyecto, lo vamos a despachar, hemos tenido toda la voluntad, pero es grave el sistema todavía que tenemos en las señales que estamos dando en la inmigración irregular. Entonces, lo dejo aquí para la discusión, que el gobierno al menos se haga un planteamiento, una autocrítica de lo que está haciendo. Gracias. Gracias, diputada Pérez. En votación, pasemos en votación la indicación, secretario, por Presidente, favor. antes de eso, Secretaría recibió durante el transcurso de la sesión un reemplazo por esta sesión, doña Viviana Delgado, por el diputado Antonio Mellado. Entonces se requeriría el acuerdo de la comisión para dar curso, digamos, al... ¿Tomamos el acuerdo entonces? Sí. ¿Sí? ¿Aceptado? ¿Hay alguien que el reemplazo de del diputado Cosme Mellado por la diputada Viviana Delgado, que está presente acá? ¿Sí? ¿No? ¿No da el acuerdo, diputado? El diputado Mesa. Sí. No hay acuerdo, lamentablemente. Le ofrezco la palabra a Karina, por favor, del Ejecutivo. Tiene la palabra. Gracias, diputado. Y por su intermedio, quisiera solicitar una aclaración sin perjuicio de lo que ha señalado el Ejecutivo respecto a la postura de esta indicación. En el artículo 19 bis, nuevo propuesto, se establece en el inciso 1 la conducta que se sanciona y después en el inciso 2 la infracción, pero no se señala quién es el que debe pagar esa multa, quién es el sancionado. Entonces, ahí sugerimos para efecto que en caso que se llegue a aprobar, debiera en todo caso quedar claro si es el extranjero, la persona que arrienda, el arrendatario, el arrendador. Entonces, debería quedar claro. Tomamos la observación, debería ser el arrendatario, o sea, obviamente, Hay que... claro, pero dejarlo por escrito para que... ¿dónde queda? Ahí está la modificación. Entonces, esto no. No, sí, eso no. Ahí. El arrendador será sancionado con... Sí, así es. Y la infracción de lo después, eso no. No. Sí. El arrendador será sancionado con la infracción de lo dispuesto en este título, con multa. Okay.
Ahora sí quedó la redacción. Secretario, por favor, si puede dar Voy a leer de lectura. nuevo el Sí, 19 bis. Los extranjeros que se encontraren en condición migratoria irregular no podrán en caso alguno subarrendar o celebrar contratos de arrendamiento de bienes raíces urbanos en los términos de la presente ley. El arrendador será sancionado en caso de infracción de lo dispuesto en este título con multa a beneficio municipal de 5 a 100 unidades tributarias mensuales, sin perjuicio de las medidas disciplinarias que pudieran caber de conformidad con lo prescrito en el inciso final del artículo 20. en votación. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, 7. ¿Votaron todos los diputados y diputadas? Se cierra la votación. Resultado de la votación: 5 a favor, 9 votos en contra y 2 abstenciones. Aprobada la indicación. Pasamos a la siguiente, secretario, por favor. ¿No hay otro intermedio? Ya. Presidente, correspondería entonces sí. Sí. Pasamos a la siguiente, Sí. secretario, por favor. Indicación número 93 del diputado don José Carlos Mesa para agregar al artículo 411 quinquies del Código Penal el siguiente inciso segundo. Con las mismas penas señaladas en el inciso anterior serán sancionadas las personas que se organicen para obstaculizar las expulsiones de migrantes ordenadas por la autoridad competente por medio del ejercicio abusivo de recursos administrativos o acciones judiciales rechazadas por falta de fundamento. Los abogados que patrocinen tales acciones serán sancionados además con la pena de inhabilitación absoluta temporal para cargos u oficios públicos en su grado máximo. Le doy la palabra al Ejecutivo. ¿Qué opina de esta? Y después al diputado. Gracias, presidente. Bueno, como Ejecutivo no estamos de acuerdo con esta indicación, ya que sanciona a personas que se organizan para el ejercicio de una facultad o un derecho, digamos, que es recurrir o hacer peticiones, en este caso a los tribunales de justicia. El ejercicio abusivo de los recursos es algo que no sabemos bien cómo determinarlo. Además, el hecho de que se rechacen acciones judiciales por falta de fundamento, esas situaciones están abordadas en la legislación procesal. Muchas veces las personas son condenadas en costa por los recursos que presentan infundadamente. Eso pasa actualmente. Por lo tanto, creemos que puede incluso adolecer de problemas de constitucionalidad, digamos, por el ejercicio de la actividad, en este caso de la actividad profesional de los abogados. No le voy a negar que constituye un problema, digamos, cuando se tratan de frenar las expulsiones, digamos, y eso pasa habitualmente. Sin embargo, la ley migratoria tiene instancias en que se puede recurrir, y estas instancias dicen en relación con la dictación del acto de expulsión y la reclamación especial que se establece en la legislación migratoria al efecto. Pero creemos que limitar el derecho a la defensa podría tener problemas con la norma fundamental. Gracias, don Nicolás. La diputada, el diputado Mesa y después la diputada Catalina Pérez. Gracias, presidente. Diputado Mesa tiene la palabra. Estamos más cerca de lo que uno pensaba. Al menos coincidimos en que hay un problema, que es la
la dilación en algunos momentos de las expulsiones. Eso es un problema real. El punto que tenemos que ponernos de acuerdo entonces es en cómo lo enfrentamos ese problema. Yo creo que aquí hay, en este tipo penal que se propone, hay una palabra que es clave, que el verbo rector, que es obstaculizar. No es simplemente presentar recursos judiciales. No es simplemente presentar recursos judiciales que hayan sido declarados o hayan sido rechazados sin fundamento. No es simplemente presentar recursos judiciales o administrativos por medio del ejercicio abusivo de estos. Es para obstaculizar. Y ahí también hay un elemento de dolo de por medio. O sea, yo lo hago no para defender a mi cliente como abogado. Lo hago no solo para ganarme a lo mejor los honorarios que ese ejercicio profesional requiere, sino que lo hago porque tengo la intención de obstaculizar las expulsiones. Y es ahí donde está el elemento, creo yo por lo menos, el elemento reprochable de esta conducta. No es simplemente que usted ejerza libremente la profesión de abogado, es que usted está utilizando un poder que le da el Estado. Recordemos que los abogados somos el monopolio perfecto. Solo nosotros podemos recurrir ante los tribunales de justicia, salvo contadísimas excepciones. Entonces, si vamos a tener ese monopolio, que es muy rentable para los abogados más encima, hay que lo ejerzamos, por supuesto, con un grado de responsabilidad mínimo. Creo que si nos concentramos en la palabra obstaculizar, presidente, yo creo que se entiende y se explica mucho mejor este artículo. Muchas gracias, diputado. Le doy la palabra a la diputada Catalina Pérez. Gracias, presidente. Estaba buscando en mis recuerdos del derecho penal el término exacto para referenciar lo que a mí me preocupa. No lo encontré todavía. Pero creo que en los tipos penales lo que necesitamos es que exista concreción, o el tipo penal sea claro. El problema de los tipos penales abstractos muy generales es que cuál es la interpretación de la conducta, cuál es cómo aplico una sanción si no tengo claro cuál es la conducta que yo espero sea reprochada. Entonces, en tipos penales como el que se proponen con esta indicación, parecen ser sumamente riesgosos para resguardar el principio de legalidad en la aplicación del derecho penal, lo que me parece sumamente lesivo, no solamente de derechos fundamentales, sino que del ordenamiento jurídico por sí mismo, que es además una preocupación que tengo por segunda vez en indicaciones que ha presentado el diputado Mesa por su intermedio, presidente, y me parece que no es la manera de hacerlo. Además de todo aquello, por supuesto que me parece que los recursos están para ser utilizados, y que el uso abusivo del recurso no es esta la instancia para regularlo. Y en segundo lugar, que también atenta contra la libertad en el ejercicio de la profesión de cualquier abogado o abogada en su libertad de poder patrocinar este tipo de causas si lo desea. Entonces, por eso, presidente, me parece que es una mala indicación. Presidente, sí hay un tema que es bueno señalarlo, porque creo que a propósito de este proyecto misceláneo no lo hemos conversado suficientemente, que creo que sí está ocurriendo muchísimo, y es algo que vemos harto en el territorio en el norte de Chile, que tiene que ver con la proliferación de empresas, como de verdaderos negociados dedicados a prometerle a las personas migrantes ser regularizadas. O sea, al frente de mi sede distrital hay una oferta de regularización 3x1 casi. Y 2 cuadras más allá hay otro local con el mismo aviso. Y 3 cuadras más allá otro. Y así proliferan en ciudades como Antofagasta, por ejemplo, los avisos de estas empresas que te prometen regularizarte. ¿De qué manera podemos sancionar este tipo de acciones que se aprovechan de una condición de vulnerabilidad y de desesperación, en el caso de aquellas personas migrantes que efectivamente desean regularizarse, que no tienen acceso a conocer cómo opera el derecho en Chile y que se ven sometidas a este tipo de verdaderas estafas de abogados o pseudoabogados que prometen un resultado que no tienen ninguna capacidad de entregar? Y eso me parece sumamente grave. O sea, hay un verdadero negocio que debe ser ilícito, asociado a este tema que no hemos elaborado, digamos, políticamente como comisión al respecto. Y creo que sí, indicaciones como la que presenta el diputado Mesa quizás podrían ser reenfocadas hacia allá, que me parecería algo deseable. Creo que no es la manera en la cual está presentada, me parece que en ese sentido es una mala indicación, pero creo que sí hay un problema en el sentido que refiero, del cual tenemos que hacernos cargo, presidente. Gracias, diputada Catalina Pérez. Tiene la palabra la diputada Joana Pérez. Gracias, presidente.
quienes tuvimos la posibilidad de conocer también Sí. el trabajo que se hizo en la gestión pasada, la discusión que dimos con muchas instituciones y organizaciones, y se sacó una ley migratoria, dimos esta discusión también, que es el problema que estamos acarreando hoy día, que tiene que ver que tenemos quizás muchas instancias administrativas, más de una, doble instancia, más plazo, pues sumamente garantista en su minuto esa discusión. No olvidemos que en parte de la izquierda llevó de la Cámara de ese entonces, este proyecto de migración al Tribunal Constitucional, situación que al menos yo me opuse porque necesitábamos rayar la cancha. Pero dimos esta discusión, ¿ya? De lo garantista que eran los plazos, y finalmente después, al alero de la legislación, surgieron muchas organizaciones, de lado y lado, para ser sincero también, de defensa de migrantes, ¿ya? Y que presentaban y presentan distintos recursos para, en el fondo, torcer nuestra legislación. Yo estoy de acuerdo con el fondo de lo que plantea el diputado Mesa, similar a lo que plantea la diputada Pérez, pero también creo en la libertad y que del ejercicio libre de la profesión. Creo que también toda la persona independiente tiene derecho a una defensa. O sea, hay ciertos principios universales, ¿ya? Pero creo que, vuelvo a lo anterior, no podemos permitir que burlen nuestra legislación, incluso abogados, ¿ya? Siendo personas muy prestigiosas en nuestro país, pero no podemos permitir que burlen los propios abogados nuestra legislación o la voluntad del legislador, ¿ya? Y eso se está haciendo por una constancia en materia de recursos administrativos, judiciales, y yo creo que hay que abordarlo. Quizás no está en la instancia y ya no vamos a alcanzar a despachar esto hoy día, pero pidámosle a lo mejor, presidente, a nuestros asesores con el Ejecutivo de revisar algo. Y si no tenemos acuerdo con el Ejecutivo, bueno, despachamos lo que hay mayoritariamente acuerdo en la Cámara, o sea, en esta comisión, pero yo creo que hay un problema, ¿ya? Así que yo sin duda que estoy de acuerdo en abordarlo. Gracias, presidente. Diputado Mesa, tiene la palabra. Presidente, muchas gracias. Voy a partir por lo último que iba a decir. Si es que la intención es abordar el problema y buscar una reacción que concite mayor consenso, yo estoy totalmente disponible también, presidente, a hacerlo. Pero quiero comentar dos cosas respecto de las críticas a esta indicación que con tanto esfuerzo redactamos. Primero, el concepto que, por su intermedio, que buscaba la diputada Pérez, la diputada Catalina Pérez, perdón, el de las leyes penales en blanco, que es un temazo en materia penal. ¿Cómo nosotros tenemos que dejar completamente estructurado el tipo penal para que la persona que se enfrenta a esa norma penal sepa si está cometiendo o no el delito? Y no esté en la duda, chuta, ¿estoy o no estoy cometiendo el delito? Y creo que por lo mismo, el concepto, quiero volver al verbo rector de esta indicación, que es el de obstaculizar. ¿Qué es obstaculizar? Y las normas generales contenidas en el título preliminar del Código Civil nos dice, en el artículo 20, que las palabras se interpretan según su sentido natural y obvio. El sentido natural y obvio de la palabra obstaculizar es impedir o dificultar la consecución de un propósito. Entonces creo que en este caso no estaríamos frente a un tipo penal en blanco. Quizás alguien podría considerarlo excesivo, perfectamente es atendible, pero de que creo, por lo menos yo, que está completamente definida la conducta en este tipo penal, creo que está definida completamente. Ahora, si la intención, presidente, es dejar este artículo pendiente para terminar de buscar un espacio de acuerdo, como le decía al principio, yo estoy totalmente de acuerdo. Muchas gracias, diputado Mesa. Entonces propongo... perdón, del Ejecutivo, pero quería hacerle una propuesta, si es que existe la voluntad para poder reformular esta indicación, y como el diputado Mesa lo planteó, yo podría o propongo que hagamos eso, que se trabaje con el Ejecutivo y sigamos avanzando con los otros puntos, que esta quede pendiente para mañana, que mañana también está puesto en tabla votar este proyecto de ley, y así llegamos con una indicación de acuerdo, si es que existen los acuerdos. ¿Les parece? ¿Sí? ¿Se toma ese acuerdo? Ya, perfecto. Entonces, avancemos a la siguiente, secretario, por favor. Pasamos a la indicación 94,
del diputado también José Carlos Mesa para intercalar en el numeral 10 del artículo 1 de la ley 21.595, que se trata de delitos económicos, la siguiente frase: 411 bis, 411 ter, 411 cuater, 411 quintes. Ahí necesito una explicación. Diputado Mesa, si nos puede explicar esta indicación, por Sí, favor. presidente, era simplemente para ordenar en la expectativa de que todas las indicaciones se hubiesen aprobado. Yo creo que habría que revisar y quizás, si es que estamos todos de acuerdo, facultar a la Secretaría para que haga las referencias, porque son en el fondo cuestiones de forma para que esta redacción tenga sentido simplemente. Perfecto. Pido el acuerdo entonces a la sala, a la comisión, de que la Secretaría armonice esto, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Se toma el acuerdo. Perfecto. ¿Perdón? Es un tema de formas. Sí. Es un tema de formas. De todas maneras, hay que aprobar la invitación para que la Secretaría haga la armonización. Perfecto. Entonces, tomemos en votación votemos la indicación y también tomamos el acuerdo que la Secretaría armoniza el texto, efectivamente. Sí, la tienen que incorporar ahí. Sí. Denos unos minutitos, por favor. Menos de un minuto. Listo. En votación. ¿Votaron todos los diputados y diputadas? Se cierra la votación. Resultado de la votación: 7 votos a favor, no hay votos en contra ni abstenciones. Perfecto, se aprueba la indicación. Entonces, ya estamos en la hora. Presidente, nos quedan Dígame, ¿cuál queda? las disposiciones transitorias del mensaje. Vamos. Con las indicaciones y bueno, y para atrás varias normas. Sí. Vamos entonces. Votemos hoy. Votemos la última, ¿no? ¿No alcanzamos? Entonces, continuamos mañana la votación por haberse cumplido el objeto de esta sesión. Esta se levanta. Gracias, diputados y diputadas, gracias al Ejecutivo. Queda pendiente la Sí. reformulación de La reformulación 93. queda pendiente ahí. Yo pido que se comuniquen los asesores.